la capital vivimos en un escenario de claro caos vehicular. Para solucionar este tema o tratar de disminuir el tráfico y también la contaminación, hay algunas propuestas parlamentarias como el régimen o la creación de un régimen de circulación de vehículos de manera restringida, el régimen del pico y placa, que plantea que los vehículos tanto públicos como privados circulen, pero solo algunos días, por algunas horas y según la placa de rodaje. Hoy nos preguntamos si los vehículos públicos y también los privados deberían de circular en hora punta, no deberían circular en hora punta, solo en determinados días. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DI7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Pistas en las calles. Es un caos el transporte en Lima. Los bypass reducen el congestionamiento en la capital. Más educación vial a la ciudadanía. Deben crear un plan de transporte para Lima y Callao. Esta medida disminuirá el tráfico. Deben retirar a los vehículos antiguos. Los ciudadanos deben transitar libremente. El transporte público es ineficiente. Debe ser aplicada solo a taxis. Más fiscalización al servicio público. Los autos particulares no deben perjudicarse. Menos vehículos, menos congestionamiento. Deben restringirse la circulación de vehículos en hora punta y en determinados días. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy hablaremos sobre este régimen de pico y placa, este proyecto de ley. Hoy se encuentra con nosotros Luis Alberto Martel, especialista en transporte, y con él vamos a comentar todos los detalles de esta propuesta legislativa. Pero antes tenemos un enlace telefónico con el señor Luis Quispecandia. Él es de la ONG Luz Ámbar. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señorita Violeta Reaño. Gracias por la invitación y mi cordial saludo, por supuesto, al señor Luis Martel. Bien, quisiéramos preguntarle si usted ¿cree que este régimen del pico y placa que se ha venido anunciando ya días atrás podría ser la solución para el caos vehicular que vive nuestra capital? Esta medida, llamado pico y placa, que consiste en que la mitad de los vehículos circulan de acuerdo al último dígito de la placa, ha sido una medida impuesta en diferentes ciudades, en Santiago, en México, en Bogotá. En algunos países ha funcionado muy bien, en otros no, pero siempre de una u otra forma contribuye a disminuir el flujo vehicular. En nuestro país y en particular en la ciudad capital tenemos 1.700.000 vehículos que están circulando entre vehículos privados y de transporte público, de carga y mercancías. Este número de vehículos naturalmente ha hecho que la ciudad esté completamente saturada, porque las calles de nuestra ciudad no han sido planificadas adecuadamente a lo largo de muchos años y necesitamos mejorar la infraestructura vial para que el flujo vehicular sea mucho más versátil, más rápido. Pero frente a eso, la propuesta en el Congreso de la República para implementar mediante ley el sistema pico y placa nos parece que es necesario precisar. En este momento, implementar pico y placa para toda la flota vehicular sería imposible y además no sería adecuado, apropiado, considerando que el transporte urbano de pasajeros aún no se ha implementado adecuadamente. Tenemos todavía la presencia de las combis, las cúster, un servicio de transporte urbano absolutamente desordenado, en el que persiste las empresas que son afiliadoras, que no son propietarias de las unidades vehiculares, y que el transporte urbano es absolutamente desordenado. Apenas casi 1 millón de pasajes son atendidos por el Metropolitano y Metrolima, lo que significa que hay aproximadamente 11 millones de viajes que no son atendidos por el transporte tradicional. Si se implementara el pico y placa para todos los vehículos, los propietarios de vehículos particulares se verían obligados a dejar su vehículo en casa y utilizar el transporte público. Y consideramos que no sería justo a quien tenga un vehículo enviarlo a que tome una combi o una cúster cuando las condiciones no están dadas. Si se hubiera resuelto el problema del transporte urbano, ya con buses de mayor capacidad,
integrado de transporte, como es en Bogotá, como es en Santiago, inclusive en México, entonces sí se podría implementar para todos los vehículos. Lo que nosotros hemos planteado es de que este sistema pico y placa se podría aplicar solo y exclusivamente para el servicio de taxi. En Lima tenemos aproximadamente entre 160.000 y 180.000 taxis en total, un aproximado de 160 con autorización y los demás taxistas eventuales, taxistas informales, entre Lima y Callao. Aquí sí se podría aplicar el pico y placa, puesto que por un lado hay una gran sobreoferta de taxi y además la municipalidad tiene controlado a todos estos, tiene inscrito a todos estos vehículos. De modo que como primera medida deberían de pintarse de amarillo todos los taxis de la modalidad de taxi estación y taxi independiente para identificarlos y erradicar inmediatamente con la distinción del color a los taxis eventuales e informales. Y luego implementar el pico y placa, que significaría que el retiro de 60 o 70 mil vehículos por día, entre lunes y sábado. Entonces sí tendríamos un considerable número de vehículos menos en la vía pública y contribuiría a darle mayor fluidez al flujo del tránsito. Y esto también sería beneficioso para los propios taxistas, puesto de que aumentaría el costo del pasaje y recuperarían el día que no van a trabajar. En conclusión, señor Luis Quispe-Candia, usted ha dado la alternativa, pero para el sistema de taxis, ¿verdad? O para que de alguna manera se regule el sistema de taxis. Y por otro lado, ¿usted no cree que funcionaría en nuestra ciudad este régimen de pico y placa para los vehículos en general? Evidentemente, esa es nuestra posición. Bien, muchísimas gracias entonces por esta comunicación telefónica. Estuvimos entonces con Luis Quispe-Candia de la ONG Luz Ámbar vía este enlace. Lo ha escuchado Luis Alberto Martel. Hemos escuchado estos comentarios, la posición del señor Quispe-Candia. Él ha mencionado que nuestras calles están saturadas, ¿no? Esto es evidente, que necesitamos también más infraestructura vial. Ha dicho que la medida funcionaría, pero a lo mejor si se aplica en taxis, porque hay una sobreoferta y no tanto en realidad al sistema que manejamos hoy, ¿no? Que hay 11 millones de viajes que no son atendidos, según lo que ha mencionado en relación con este sistema desordenado de transporte, ha dicho el señor Luis Quispe-Candia. ¿Cuál es su posición al respecto, Luis Alberto Martel? Bueno, lo que ha dicho Lucho ya lo veníamos planteando hace tiempo, no es algo de la noche a la mañana. O sea, a raíz en el gobierno militar, por problemas del incremento de los combustibles, ya en nuestro país se implementó el pico y placa. O sea, fue por una necesidad en cuanto al tema de combustibles y al cuanto al tema de movilidad. Si es cierto, no teníamos un parque automotor significativo en ese tiempo. El principio de autoridad se implementó en función a la necesidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que funcionó perentoriamente por un plazo determinado, pero funcionó. El pico y placa tiene una acción importante, que es la fiscalización. O sea, para implementar cualquier medida de este tipo tenemos que tener un sistema de fiscalización eficiente. ¿Qué significa esto? Policías, agentes de las municipalidades, de los gobiernos locales, para que ellos puedan verificar que se va a cumplir la norma, como está sucediendo en muchas ciudades de Colombia, en Bogotá, en Medellín, y una serie de distritos que se ha venido implementando porque se está trabajando planificadamente. ¿Eso qué quiere decir? Con una buena planificación, con un sistema ordenado de fiscalización y con un trabajo corporativo del gobierno municipal y los gobiernos distritales, en el caso de Lima y Callao, podrían darse bajo ciertas circunstancias. O sea, no es algo imposible ni es algo que no se podría dar. Pero Lucho también mencionó algo que lo hemos dicho nosotros permanentemente. El tema de acá no es el pico y placa para el transporte privado. El tema de acá es cómo se ordena y se regula el transporte de taxis. Nosotros tenemos 250.000 taxis. Y si nosotros no podemos ordenar, no podemos fiscalizar y no podemos controlar 250.000 taxis, del cual más el 40% son informales, ¿cómo vamos a ordenar un parque de aproximadamente 1.700.000 vehículos, de los cuales probablemente 1,5 millones sean vehículos privados? Entonces, ahí hay otro tema de enfoque. Para llegar al pico y placa,
creo que la primera alternativa es generar un tratamiento claro al tema de los taxis. Formalizar el tema de los taxis, determinar cuáles son los taxis verdaderamente orientados al servicio público, que vienen trabajando en el tiempo y que se dedican a esa labor, incluyendo a los taxis eventuales, que son por muchos trabajadores que han sido desplazados originalmente de sus trabajos que tenían realizando, y otros que por cuestiones de ganar un poco más, o en las mañanas o en las tardes, se van incrementando todos los días. Muchos taxis colectivos son de personas que trabajan en una serie de entidades públicas y privadas y traen del origen a la ciudad fundamentalmente a pasajeros, y lo hacen cuando se retiran. Entonces tenemos 2 horas puntas, en la mañana y en la tarde, que tenemos una mayor cantidad de vehículos en las vías, Entonces tendríamos que ver cómo regulamos el tema de los taxis, cómo creamos un sistema de fiscalización adecuado, y a partir de esa planificación, si las vías siguen siendo saturadas, si se crea un ordenamiento del transporte público adecuado, que nos vamos a demorar unos años, pues esperemos que así sea. Ya la gestión municipal de Lima, al parecer, ha escuchado los diferentes criterios técnicos que hemos venido planteando, y se va a retomar el tema de los corredores azules, que es importante, y se va a incrementar el tema de las rutas alimentadoras, inclusive los redes. Es una actitud interesante para que se dé el enfoque total que se tiene que dar al tratamiento del carro. Entonces, no es imposible, pero tienen que darse una serie de procedimientos y mecanismos de planificación para que se pueda implementar, de ser necesario, a través de una fiscalización adecuada de parte de la Municipalidad de Lima y del Callao, de hacer el caso. Ahora, ¿qué ha pasado cuando esta experiencia del pico y placa se ha dado en otras latitudes, en otros contextos? ¿Ha funcionado? Usted ha mencionado también algunas ciudades, también podríamos mencionar Bogotá, ¿verdad? El tema es que Santiago, en Bogotá se ha ido extendiendo a mayor número de ciudades, o sea que ellos, dentro del programa de replanificación, han visto que ha estado funcionando. Ellos tienen otro tratamiento al tema de taxi, y Bogotá ya tiene un sistema de hace tiempo de buses adecuados. Es más, está orientado a integrarse un sistema de metro. Habría que regular primero ese sistema de transporte urbano que tenemos. Definitivamente, ¿no? Porque si no hay una planificación para ver qué es lo que necesitamos, ¿cómo vamos a tener la demanda de viajes? No nos olvidemos que el transporte público moviliza 1.200.000 pasajeros al día. Estamos hablando del metro, estamos hablando del metropolitano, estamos hablando de los nuevos corredores, y estamos hablando de la mayoría de empresas de transporte que no se han formalizado a totalidad a la fecha. Entonces, la oferta del servicio en ciertas horas no atiende la demanda. Sucede, hay una serie de vehículos que están bastante atesorados de pasajeros en diferentes corredores y en diferentes horas. Pero también hay algo bastante claro: las principales avenidas, norte, centro y sur, están llenas de vehículos desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Ni hablar de Javier Prado, ¿no? Ni hablar de la carretera central, ¿no? Ni hablar de lo que pasa en la avenida Arequipa. O sea, es increíble cómo la cantidad de vehículos privados y taxis, mayormente taxis, congestionan todas las vías, ¿no? Lamentablemente es así, y es un tema de fiscalización, es un tema de planificación de las autoridades y estrechamente ligadas del gobierno metropolitano con los distritos. Tiene que trabajarse coordinadamente. No hay tiempo para discrepar en estos temas, pero sí para concordar, porque todos los días perdemos millones de dólares nosotros en todo el tiempo perdido en las congestiones en Lima y Callao. Y en otras partes del Perú también está sucediendo lo mismo. Ahora que usted mencionaba que el tráfico es terrible, que hay taxis, buses, transporte urbano, etcétera, el transporte de carga también es otro tema fundamental en la Panamericana Norte, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene que imponerse necesariamente el cumplimiento de las ordenanzas y de la Ley de Transporte y Tránsito, que están vigentes. Pero eso también genera fiscalización, o sea, no puede salir un grupo de policías, varios patrulleros, ubicarse indistintamente en ciertas zonas y hacerlo, inopinadamente o de acuerdo a los tiempos que tengan. Eso tiene que planificarse. Sabemos cómo se movilizan los camiones, sabemos cómo el tema logístico no ha desarrollado en nuestro país, y en Lima y Callao todavía tenemos grandes problemas con el Callao para el terminal marítimo. Pero al Callao, ¿cómo llegan? Llegan por la Panamericana, llegan por la carretera de Ventanilla, llegan por la carretera central. Entonces tenemos accesos determinados. Entonces se tienen que dar mecanismos adecuados
tanto del organismo rector, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como los gobiernos provinciales de Lima y Callao, y de ser el caso Guarachiri. Entonces, si se coordina, si se programa horas adecuadas para la circulación de vehículos para abastecer toda la actividad económica prácticamente, y se hace respetar, o sea, con mecanismos de fiscalización adecuados, creo que eso va a apuntar a ir ordenando el tema y cada uno tiene que respetar los horarios que se den. Hay eventos permanentemente en Lima, participo en algunos, donde vienen expertos de todo el mundo a contar las experiencias internacionales. Y no estamos hablando solo de transporte de carga de mayor tonelaje, sino de lo que abastecen a todos los centros menores y de comercio permanentemente, que no pasan de las 6 toneladas y que mayormente entran a cualquier hora y a todos los puntos y a todos los malls. Entonces la autoridad tiene que primero coordinar y la actividad privada tiene que colaborar definitivamente. Ahí hay un tema adicional que hay que considerar para el ordenamiento del tema de todo lo que es carga y cabotaje: la seguridad. La seguridad va a jugar un papel muy importante en ver cómo se hacen los programas determinados, los horarios establecidos y cómo los camiones pueden acceder mayormente en horas nocturnas y en la madrugada a abastecer a los diferentes centros que desarrollan las diferentes actividades económicas. Distintos rubros, ¿no? Bien, es momento de irnos a una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Hacemos la pregunta entonces para las redes sociales: ¿debe restringirse la circulación de vehículos en determinados días y en determinados horarios, por ejemplo en hora punta? ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Ya regresamos con más en Debate y Diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Dante Trujillo es conocido por ser uno de nuestros promotores culturales más importantes. Él ideó y edita ese esfuerzo quijotesco que es la revista Buen Salvaje. Él ha publicado su primer libro, un libro de relatos llamado El Palacio de la Felicidad. Soy Dante Trujillo y soy el autor del Palacio de la Felicidad, que es un libro que ha tenido a bien publicar Planeta, con 6 historias que he escrito a lo largo del tiempo, de los últimos años, quizá dándole vueltas. Y si he publicado ahora es porque me siento cómodo con el resultado y espero que los lectores también. El Palacio de la Felicidad son 6 historias que tienen, si bien tienen un formato de cuento, de relato, tienen el aliento, me parece, de las novelas. Son bastante extensos. Hay el cuento que le da nombre al libro, El Palacio de la Felicidad, tiene aproximadamente 60 páginas, es casi una novela. Son historias que tienen en común que los personajes narradores o los protagonistas o quienes deflagran las acciones son mujeres, en las 6 historias. En algunas más evidentemente que en otras, ¿no? Me siento cómodo escribiendo y desarrollando historias que se centren más en los personajes que en las peripecias que les suceden. Esas historias están basadas o inspiradas en parte en vivencias, pero no necesariamente estrictamente biográficas, sino en cuestiones que yo he querido reflejar o reproducir, ¿no? Tengo un interés particular en tratar de capturar la paradoja, lo inenarrable. Eso me seduce mucho más que narrar peripecias muy complejas o vueltas de tuerca sorpresivas. Siento que tengo una narrativa de personajes, si se quiere, más que de peripecias, ¿no? He publicado recién este libro, y digo recién porque tengo casi 42 años, pero no significa que escriba recientemente. He escrito desde siempre, de toda la vida. Pero siento que las personas escriben por múltiples razones, ¿no? En algunos casos hay escritores o narradores inéditos o éditos que escriben porque lo saben hacer bien, porque les gusta, porque lo disfrutan, por venganza, por ajustar cuentas con la vida, porque lo quieran más, como se dice también, ¿no? Pero solamente se publica porque te lean.
Entonces yo siento que de alguna manera lo que he desarrollado con los años es algo que yo me considero satisfecho con el resultado, y me gustaría sí que lo lean las personas, porque siento que ya es una voz que podría hacer empatía con el lector. Bien, regresamos con esta edición de Debate y Diálogo. Hoy hablamos sobre la congestión vehicular y la pregunta que hemos planteado es si se debe restringir la circulación de vehículos en hora punta y en determinados días. ¿Usted qué opina? Escríbanos a las redes sociales, @DID7.3, y también a nuestra página en Facebook, Debate y Diálogo. Hoy nos acompaña Luis Alberto Martel, especialista en transporte. Con él estamos conversando sobre este tema y sobre otras alternativas que planten cara al caos vehicular que vivimos. Pero antes vamos a presentarles un video informativo sobre este tema. Adelante. El régimen del pico y pala consiste en restringir la circulación de vehículos en hora punta y en determinados días, según la placa de rodaje. Carlos Pardo, asesor en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, explicó que en ciudades como Bogotá, Sao Paulo, Quito y Ciudad de México, esta medida solo funcionó por casi 6 meses, debido al aumento de la compra de nuevos automóviles. Según el INEI, en un estudio del 2013, en Lima, 16.54% de hogares cuenta con al menos un automóvil y prefieren utilizarlo antes de movilizarse en el sistema de transporte público. Para Félix Cabrera, especialista en planeamiento vial, este sistema de restricción solo será un paliativo a corto plazo. Para los limeños, las combis y cústers no son un medio de transporte efectivo. El especialista precisó en que este sistema deberá mejorarse para que la medida del pico y placa funcione. El 70% de limeños se moviliza en combis y micros, mientras que el 10% utiliza su automóvil. De otra parte, el 54% señala que se debe continuar con la reforma de transporte, según una encuesta de Ipsos Apoyo. Bien, en esta nota informativa hemos comentado algo de lo que ya habíamos hablado en el primer bloque, ¿no? Por ejemplo, que en algunos países se ha instaurado el régimen del pico y placa y en ciudades como Bogotá, según, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, Sao Paulo, Quito, México, DF, la medida funcionó por solo casi 6 meses. ¿Por qué? Porque debido al aumento de compra de nuevos automóviles, de alguna manera se sacaba la vuelta a la norma, ¿no? Si estaba planteado que los automóviles en cuya placa terminaran en número par solo circularan a lo mejor el lunes, el miércoles y el viernes, ¿qué hacían? La gente, los que podían, se compraban otro automóvil que tuviera el último dígito de la placa impar, y así finalmente no se disminuía el tráfico y la congestión, ¿no? Esta es una alternativa, usted me comentaba en la pausa que se tendría que mejorar e incluso agregar el tema de los taxis, ¿verdad, Luis Alberto Martel? Claro, o sea, más o menos estamos orientados en lo mismo. Los países desarrollados planifican su desarrollo y fundamentalmente dan pasos ciertos, porque no se puede limitar la compra de vehículos porque demográficamente crecemos, económicamente hay mejoras, pero sí se puede orientar y crear mecanismos de fiscalización o de sensibilización para ellos. Por ejemplo, en el Perú, la Asociación Automotriz del Perú es la que genera, en un convenio que tiene con el Ministerio de Transportes, las placas, ¿no es cierto? Le hemos preguntado si la APP, o sea, la Asociación Automotriz del Perú, vende indistintamente sus proveedores, los que están asociados ahí, taxis en números exorbitantes, sabiendo que esos vehículos van a soportar taxis. El MTC ha coordinado con ellos para decir, mira, si nosotros tenemos una sobreoferta de taxis, ya no vendan más taxis. Sería una medida de concertación importante. De esa misma forma, si estamos hablando de los temas de inseguridad ciudadana, inseguridad vial, también podemos conversar con los diferentes estamentos de nuestra sociedad, que no hay necesariamente que comprar más vehículos hasta que no podemos planificar y desarrollar un sistema ordenado de transporte público. No nos olvidemos que en los países desarrollados, la gente que tiene sus vehículos privados de lunes a viernes toma vehículos de transporte público porque tienen las condiciones de seguridad, eficiencia, puntualidad
¿no?, que estamos tratando de crear un sistema nosotros. Entonces, hay mecanismos que se pueden adaptar a nuestra realidad, pero todo parte por el principio de autoridad coordinado, concertado, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como órgano sector regulador, las provincias que tengan que ver con este tema en estrecha coordinación. Que no nos pase las cosas que se dieron inicialmente con el corredor metropolitano y el tren eléctrico, que no nos pase las cosas que todavía está vigente y espero que se supere del trébol de la avenida 28 de Julio, que no nos pase el tema de que yo solo voy a vender placas para tener más ingresos por ganar placas, pero sin embargo no sirvo de organismo regulador con el Estado para ver en qué medida puedo posibilitar la venta de vehículos, pero orientándolas a que no congestionen más congestión vehicular. Hay mecanismos que se pueden concordar en la sociedad y comenzarlo a hacer. Yo dije antes, el pico y placa será un extremo en algún momento, y si hay necesidad de que alguna gente saque la vuelta a la norma, habrá el tiempo suficiente para crear los mecanismos y que no suceda así, de llegar a este extremo. Usted ha mencionado que en algunas ciudades la gente prefiere utilizar el sistema eficiente de transporte urbano, de transporte público. En Barcelona, por ejemplo, que tiene una de las tasas más altas de motorización, un joven, un adulto mayor prefiere subirse al metro, a un autobús para ir al trabajo antes que sacar el carro, ¿no? Y a eso apuntamos con el tiempo. Pero, claro, siempre y cuando se pueda finalmente desarrollar, organizar el transporte que tenemos en nuestra ciudad, solo para hablar primero de nuestra ciudad, ¿no? Un sistema de planificación adecuado, óptimo, a cargo de técnicos, nos mencionaba usted también en la pausa. Ahora, ¿qué opina de las tarifas, por ejemplo, por congestión? ¿Esto podría ser una alternativa? Es decir, que se busque disminuir el tráfico en las zonas céntricas, por ejemplo, en el Damero de Pizarro, mediante una tarifa especial. Por ejemplo, en Londres, en algún momento, se impuso una tarifa por congestión vehicular y se aplica 10 euros a todos los automóviles, 10 euros que equivale como a $12, un poquito más, a todos los automóviles que quieren circular por el centro de esta ciudad. Esto sería interesante, digamos que es una especie de impuesto, ¿no? ¿Sería interesante aplicarlo aquí en nuestro país? A ver, para llegar a ese punto partamos, ¿qué está sucediendo ahora con las papeletas por exceso de velocidad? Las papeletas por exceso de velocidad son controladas por sistemas electrónicos, porque la policía no tiene un sistema especial de fiscalización en vivo para que las pueda imprimir, ¿no es cierto? Y últimamente ha habido muchas quejas sobre el abuso del exceso del cobro de estas infracciones. La gestión anterior se denotó y aparentemente persiste. Entonces es un mecanismo para que no haya exceso de velocidad y se ayude a la seguridad vial. Habría que preguntarse si es así. ¿O es un mecanismo meramente recaudador? Es una segunda pregunta que más pareciera que va por ahí. Pongamos que nosotros apliquemos una serie de medidas restrictivas en ciertas áreas específicas de la ciudad, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Pero como si el centro de Lima, claro, como lo hemos mencionado, el Parque Kennedy quizás. Pero ¿qué pasa si nosotros no sabemos cuántos taxis tenemos, si no sabemos quiénes son taxis, cuáles son vehículos privados, cuáles son vehículos públicos, cuáles son formales o cuáles son informales, y determinamos un área específica para que no accedan o ingresen? Simple ya no vamos a hacer restricciones y la gente no va a ingresar. En el otro caso, ¿acaso tenemos un organismo especializado y eficiente en fiscalización para que pueda aplicarlo? De repente vamos a crear mecanismos que estén instalados en los sistemas de semaforización para que lo detecten y saquen fotos. Entonces, hecha la ley, hecha la trampa, como se dice. Nosotros no queremos que no se dé, nosotros queremos que sea eficiente y que funcione. Entonces, para lo cual tenemos que crear, primero, el debate técnico adecuado para que se implemente. Tiene que haber un defensor del ciudadano, un defensor de quienes tenemos vehículos, para que las reglas de juego sean claras, pero tiene que haber todo un sistema de planificación y de sensibilización, porque la gente tiene que estar enterada de qué se trata y los beneficios que va a tener para todos. La congestión, como dije antes, perjudica a todos los ciudadanos de Lima y Callao, definitivamente. Cuando la gente sepa cuánto le perjudica en su economía esa actitud que está tomando, probablemente cambie y tenga una respuesta positiva en función a que las autoridades demuestren
su preocupación por tecnificar el tema y para una vida mejor para todos, fundamentalmente. ¿Qué le parece si a continuación leemos algunos comentarios que ya nos han hecho en las redes sociales? Y como siempre, gracias a todos los que nos escriben a diario en Debate y Diálogo. Leemos entonces el comentario de Jorge Latorre Jara, que nos escribe al Facebook y nos comenta: si se cumplen las condiciones, el usuario podrá reconocer el vehículo, no solo se mejoraría la calidad del servicio, esto con el régimen de pico y placa, ¿verdad? Reconocería las condiciones del servicio. Por otra parte, los ladrones se disfrazan de taxistas, asaltan y hasta secuestran, creando desconfianza y credibilidad en eso. Jimena Cifuentes: no deben restringir la circulación, lo que se tiene que hacer es coordinar con las empresas de transporte público para que trabajen con orden. Luego Andrés Canel: sí debe restringirse la circulación de los automóviles, porque los autos particulares no circularán todos los días. Mientras menos autos hay en la calle, menor tráfico habrá. ¿Es así? Si tenemos menos autos en la calle, menos autos particulares, ¿tendremos menor tráfico? Antes les dije, nosotros tenemos 250.000 taxis en Lima. Si tuviéramos un parque automotor a nivel nacional de 2 millones de vehículos, si tuviéramos unos 700.000 en Lima y Callao, o lleguemos al millón, la cuarta parte serían taxis. El resto de vehículos no necesariamente circulan todo el día. Entonces, estamos reiterando que el principal problema parte de los taxis, que congestionan las vías. Y luego las combis y las coasters también. Decíamos. De nuestro parque automotor, no hay que hacer una división para explicar un poco. Hay una actitud interesante de la actual gestión de la Municipalidad de Lima de mejorar el sistema de los corredores, ¿no? Obviamente la autoridad tiene todo el derecho de mejorarla y de hacer que se cumplan todas las reglas establecidas en los contratos. Me parece pero debe mejorar integralmente, lo que significa que deben haber más corredores, retirar los vehículos viejos, formalizar el transporte de transporte público en general, ¿no? Sacar el exceso de rutas, llegar a un entendimiento, y si no, el principio de autoridad sobre el Callao, para que la zona del Callao no invada Lima definitivamente, y eso va a generar una mejor atención a los deseos de viaje de la ciudad y vehículos nuevos. Por lo tanto, mucha gente va a dejar de usar sus vehículos particulares y también de usar taxis, y va a usar el metro, el metropolitano y los corredores, ¿no es cierto? Entonces ya hay una mayor atención de los deseos de viaje a partir de la oferta de transporte público. Entonces, de repente ya no se atiende 1 millón, sino 2 millones de transportes diarios, de transporte. Entonces, ese millón de personas no tiene por qué utilizar su vehículo particular. Y si paralelamente racionalizamos y ordenamos el tema de los taxis, vamos a tener probablemente 150.000 taxis circulando en la ciudad. Entonces tenemos 100.000 taxis menos, tenemos menos vehículos particulares que circulen y congestionen la vía, y por lo tanto una mejor movilidad urbana en la ciudad, obviamente acompañados de todos los mecanismos de seguridad ciudadana que son muy necesarios últimamente, y con este ordenamiento se daría. No hay que olvidarnos tangencialmente que los mototaxis también forman parte de este problema, y eso es importantísimo que el sector transportes y comunicaciones lo considere, y el tema de las motos lineales, que en muchas ciudades del país se están incrementando y no hay los necesarios mecanismos de seguridad para que se den, y en el caso de los asesinatos y asaltos acá también. Entonces, este es un tema integral que, si bien es cierto, es bien confuso, bien complejo, la autoridad tiene que priorizar y tiene que ir haciéndolo. Y hay la mejor predisposición de la actividad pública y privada, y de los institutos e instituciones universitarias y de desarrollo, que quieren colaborar permanentemente en esta gran tarea. O sea, estamos predispuestos los limeños y los peruanos a mejorar. El tema es el principio de la autoridad y concordar, determinar responsabilidades a cada uno de nosotros para comenzar a plasmar estos hechos. Y a propósito de complejidad y también de autoridad, ¿qué hay de la autoridad única que finalmente puede regular el sistema de transporte en Lima y Callao? ¿Esto sería parte de la solución? Por supuesto, mire, nosotros cuando hemos venido ya hace algún tiempo impulsando la autoridad de Lima y Callao, casi todas las personas o las autoridades que concedieron en ese tiempo, salvo en su oportunidad la ex alcaldesa de Lima y el actual alcalde de Callao, no entendían que es algo bueno. Se dio la norma de la no reelección para los alcaldes y va a ser algo mejor para Lima y Callao. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que las autoridades que lo sucedan
puedan continuar su planificación de ellos, heredada obviamente porque la planificación en Lima viene de bastante tiempo. Tenemos un proyecto al 2035 que se ha elaborado con muchos técnicos muy reconocidos, entonces hay perspectiva. Entonces crear la autoridad no va a limitar ni el patrimonio ni las funciones de los gobiernos locales de Lima y Callao. Simple y llanamente hay que discutirla, hay que concordarla con el Congreso, hay que concordarla con los técnicos, decir cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Qué va a hacer el gobierno central? Porque el gobierno central necesariamente va a tener que insertar dinero y financiamiento al proyecto. Tal es así que el tren eléctrico y el metropolitano van a tener que ser articulados y ya no van a ser manejados por el ministerio o por la municipalidad. La autoridad va a administrar, fiscalizar y ordenar todo el tema del transporte público en Lima y Callao y Guarachiri es el caso. Entonces, esto es beneficioso para la ciudad. Vamos a evitar 17 autoridades tienen interferencia en el transporte y en el tránsito. Entonces vamos a centralizar funciones. Y lo que es mejor, las experiencias latinoamericanas, los esfuerzos de muchos profesionales que hemos trabajado a la fecha se van a ver expresados en esta nueva autoridad, porque lo que se quiere es que quienes las dirijan sean técnicos con mucha transparencia y mucho conocimiento de nuestra ciudad y que se esfuercen por el país, que es lo importante. Al darse esto en Lima y Callao, creo que el Perú va a tener muchos modelos similares y vamos a mejorar la vialidad y el transporte y la movilidad urbana en muchas ciudades del Perú, porque ya se está trabajando en ello. Piura, Iquitos lo están haciendo, Chiclayo también, Arequipa lo comenzó a hacer, Trujillo. Entonces, hay expectativa por ello. Exhorta entonces a que finalmente se cree esta autoridad única. Que es algo muy necesario, dada la coyuntura y dada las medidas que no se planificaron en el tiempo, y ahora pues a las autoridades las autorizaron porque son demasiadas cosas que tienen que haber y no hay recursos, no hay personal y no hay espacios para concordar esos temas. O sea, también comprendemos las limitaciones que tienen algunos alcaldes para eso. Bien, vamos a volver sobre todo para comentar lo que nos han escrito nuestros seguidores en Twitter y en Facebook. Vamos a plantear nuevamente la pregunta: ¿debe restringirse la circulación de vehículos en hora punta y en determinados horarios? ¿Usted qué opina? Escríbanos a las redes sociales @DID7.3, en nuestra página en Facebook, Debate y Diálogo. Ya regresamos con más en minutos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Ricardo Montoya es conocido como periodista deportivo, pero él también es psicólogo y combina ambas disciplinas en su primer libro de crónicas, La maratón final del joven Piernas de Titanio. Amigos, la maratón final del joven Piernas de Titanio y otros textos del deporte y la mente es el extenso título de este libro que ha sido trabajado con inmenso cariño y que en el fondo reúne varias de mis pasiones. Es un híbrido de psicología, de literatura y por supuesto de deporte. Recoge anécdotas importantes de algunos escritores que se involucraron con el periodismo deportivo y también, por supuesto, de los verdaderos protagonistas de estas historias, los deportistas. En este libro se trató temas como, por ejemplo, la amistad de Nadal y Federer, por qué es un problema para los deportistas llegar temprano al éxito, o también capítulos de la vida de Chespirito cuando era boxeador, o de Mario Benedetti cuando se animó a ser arquero de fútbol. Los invito con todo cariño y con todo el corazón a que lean este libro, La maratón final del joven Piernas de Titanio, y otros textos del deporte y la mente. No se van a arrepentir. Gracias.
De vehículos en hora punta y en determinados días. Vamos a leer algunos comentarios en las redes sociales y a seguir conversando con Luis Alberto Martel, especialista en transporte. Bien, leíamos comentarios a favor y en contra, ¿verdad?, de este régimen de pico y placa. Nos dice, por ejemplo, Semitus OP, no es posible que esto funcione porque no habrá quien regule esta situación y todo terminará siendo igual que ahora. Usted hablaba del tema de fiscalización. Luego Karel Coy, me parece una buena alternativa. Tenemos demasiados autos en la ciudad y de alguna forma hay que evitar que todos salgan a la vez. Franco busca demasiados autos, la gente seguirá comprándolos, así que me parece una excelente iniciativa. Fanny Cerco, cuando mi auto no sea el seleccionado para salir a una hora, particularmente no me gusta viajar en transporte público. ¿Qué podemos comentarles a nuestros tuiteros y a nuestros seguidores en Facebook? Mira, qué interesante tu programa. Ya la gente, aún en circunstancias especiales, lo está sintonizando y está planteando una serie de alternativas. Eso quiere decir que si sensibilizamos, que si se ve a la autoridad planificando y desarrollando acciones en el mediano y en el largo plazo, la ciudadanía va a acceder, y es interesante. Y va a acceder por su propia seguridad ciudadana, por dejar sus vehículos en su casa y por no comprar más vehículos que los necesarios, como se den las condiciones. Porque no nos olvidemos que tenemos problemas de la semaforización en un montón de puntos diferentes de Lima y Callao. O sea, todavía no hemos terminado, no tenemos centralizados los controles. Tenemos problemas de integración de la Policía Nacional de Tránsito con la fiscalización de las municipalidades, por ejemplo, que se tiene que ir integrando. Bien. Tenemos problemas también con las propias distritos que tienen sus comités de seguridad ciudadana. Vamos a seguir conversando sobre el tema, pero antes tenemos un enlace telefónico con Wilder Ruiz Silva, presidente de la Comisión de Transporte de la Municipalidad de Lima. Muy buenas noches. ¿Cómo están, Violeta? Muy buenas noches. Sobre todo me llamaban en momentos en que todos estamos muy contentos. Acabamos de empatarle a Chile, pero encantado. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros también contentos de conversar sobre un tema que es fundamental, ¿verdad? El tema del transporte en nuestro país, el sistema de transporte en nuestro país. ¿Usted considera que se debería restringir la circulación de vehículos en hora punta, en determinados días, según la placa de rodaje? ¿Qué opina de este proyecto de ley del pico y placa? Bueno, es un proyecto que ya había sido antes, por lo menos la idea presentado en el Congreso del 2001 o del 2006, tengo entendido, por el congresista Johnny Lescano y el congresista Rodríguez en algún momento, ¿no? Y que no, al final no ha prosperado. Efectivamente, yo sí creo que las grandes ciudades, de las cuales está Lima, hay un problema de movilidad. Las ciudades como que se han ido construyendo y construyendo a favor del auto privado, y no se ha ido construyendo una ciudad para el servicio público de calidad. Ahora, si eso se implementara en Lima, en primer lugar se necesita ley de Congreso, porque la municipalidad no tiene competencia para ese tema, y además porque estaría normándose la actividad privada, los autos privados. Lima lo que tiene efectivamente es un problema también de oferta de servicio público de calidad. Muchas combis y muchas cúster. Esas combis y esas cúster tienen que ser retiradas en un proceso. Para eso, la actual administración de Luis Castañeda Locio ya hemos dado una ordenanza que permite que se vayan retirando esas combis. Efectivamente, yo creo que si en la medida en que existiera un servicio público de calidad y la infraestructura necesaria para el transporte privado, no habría mucho que hablar sobre el embotellamiento. Pero sí, yo sí creo que por lo menos deberíamos debatir la idea, ¿no? Ahora, esta medida, este proyecto de ley, ¿podría ser mejorado, por ejemplo, si se incluye el tema de los taxis? No, por supuesto, si eso se da,
creo que debería ser solo para el sector privado, es decir, para los autos privados, no para el servicio público del transporte, como ha sido en otras ciudades, básicamente en Colombia, tengo entendido, en México, porque si se diera el tema, podrían restringirse los autos privados más determinados tipos de taxis, porque el Perú, sobre todo Lima, lo que tiene es un problema de oferta de calidad. Si eso se diera, si dijera, determinados días no pasan determinados números de buses, Lima se queda desabastecida. Eso hay que decirlo. Claro, pero teniendo en cuenta la sobreoferta que existe de taxis en nuestra ciudad capital y el mercado informal que existe, ¿no cree usted que sería una buena alternativa incluir a los taxis o plantear este régimen de pico y placa solamente para los taxis? Mire, si eso se diera para los taxis, habría que dar el pico y placa para el centro histórico, pero no para la periferia de los distritos de Lima que estarían desabastecidos. San Juan del Lurigancho necesita taxis entre las 7 y las 9 de la noche, Caraballo, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos, San Martín de Porras. Ahí necesitan una oferta de taxis. Pero entrar al centro histórico es una realidad que creo que podríamos debatir el tema, pero no generalizarlo para los 42 distritos de Lima. Bien, listo. Muchísimas gracias, Wilder Ruiz, presidente de la Comisión de Transporte de la Municipalidad de Lima, por este enlace telefónico. Luis Alberto Martel, ¿está de acuerdo con lo que nos ha planteado, con lo que nos ha comunicado Wilder Ruiz? Bueno, él está ratificando un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, él dice hay que haber un debate, plantea... Totalmente, eso... Sí, plantea de que ya hay un giro de la Municipalidad de Lima sobre lo que se está haciendo. Él, como presidente de la Comisión de Transporte de la Municipalidad de Lima, creo que tiene un papel protagónico y concertador muy importante en este tema. Creo que Wilder tiene la mejor predisposición de hacerlo, y me imagino que el comité que él preside, que tiene una participación de muchos regidores, puede plantearlo, y el Ejecutivo también a través del Ministerio de Transporte están coordinando algunas acciones, como ejemplo la construcción de la línea 2, el plan de desvío de la carretera central que ha ocasionado muchos problemas. La Molina está aprovechando ese tema y va a generar una ruta alimentadora probablemente de transporte, y hay una actitud proactiva. Entonces los transportistas mismos ya no amenazan con mucho paro. Entonces hay una actitud donde la autoridad, concertando con el principio teórico claramente definido, pero con un criterio meramente técnico, ¿no? Creo que puede hacerlo, y el pico placa va a ser el corolario del ordenamiento de transporte que se tenga que hacer. Ahora, sobre los taxis, el señor Wilder Ruiz mencionó que se requieren de taxis, sobre todo en los conos, en las zonas extrarradios de Lima, que podría ceñirse este régimen de pico y placa solo para el centro de Lima en relación a los taxis. ¿Usted está de acuerdo? No necesariamente. A ver, inclusive se podría plantear una circulación ordenada de cada tipo de taxis que se pueden hacer, 7, 8 clasificaciones, y dentro de esas clasificaciones los parámetros para que circulen, y muchos taxis pueden ser zonales. Claro, no quedaría Lima desabastecida. No, de ninguna manera. Además tenemos una sobreoferta más del 100%, entonces no puede estar desabastecida. Y es más, con estos mecanismos todos ganarían mejor, porque el taxista trabajaría sus 8 horas, sus 9 horas, sabría sus ámbitos de atención, y también sería algo muy importante para la seguridad ciudadana. Se formalizaría el mercado. Bien, ¿así es? Sí, así es, así es. Ojalá que se logre. Entonces, vamos a leer unos comentarios más de Twitter. Nos dice Ángel Torres que se converse de una vez esto en el Congreso. Al inicio será complicado, como toda nueva propuesta, y luego uno se puede acostumbrar. Carlos Mazac, así es, placas del 1 al 6 unos días y del 6 al 12 otros días, y así circularán menos carros y habrá menos estrés. Gracias, como siempre, a nuestros tuiteros, a los que nos escriben a las redes sociales, y gracias a Luis Alberto Martel, especialista en transporte, por haber acudido hoy a nuestro debate y diálogo. Gracias entonces por la sintonía, y recuerda que el debate también es diálogo. Hasta el día de mañana. Chao.